Gloria a Dios. Aleluya. Los dos temas que hemos dedicado para este año 2025 es la familia y la edificación, ¿verdad? Así que nos vamos a enfocar este año a... Me gustó mucho y me llamó mucho la atención un matrimonio que dijo, estamos orando para que Dios ponga orden en mi familia, ¿verdad? Y yo creo que los problemas que tenemos familiares es precisamente porque no hay orden, ¿sí? Y gracias a Dios por su provisión, que desde el año pasado Dios puso en el corazón para dedicar esos dos temas para este año. Así es que vamos a estar hablando durante este año sobre la familia. Vamos a ir aportando. De hecho, usted debe estar teniendo ya su altar familiar, ¿sí? El altar familiar tiene que ver con hechos directos de cómo usted puede poner orden y organizar su familia, basado en cosas que la Biblia lo dice, pero que mucha gente también lo maneja. Pero no nos hemos puesto a, a analizarlo ni nos hemos sentado a decir qué podemos hacer, ¿verdad? Y es importante que lo hagamos. Así es que si usted se llevó un panfleto o perdón, una mala palabra esa, no es bien dicha, su libro o su guía para llevar a cabo el altar familiar, hágalo. Si no lo ha hecho, empiece, hermano. No sabe la bendición que es. Le digo esto y le recuerdo porque yo sé que es complicado, ¿sí? Yo sé que es complicado, todo se atraviesa, todo se opone, todo se vuelve adverso para desanimarnos, para que no lo llevemos a cabo. Pero no sabe la bendición que usted se está perdiendo en este altar familiar. Hágalo, hágalo en el nombre del Señor. También le recuerdo que le estoy enviando a usted una guía para su devocional diario, ¿sí? Así vamos a ir leyendo libro por libro de la escritura y vamos a ir entendiendo de qué se trata, ¿ok? Además, hay muchas razones por las cuales usted puede orar en cada uno de los textos que hemos leído cada día. Así es que no se pierde esa bendición también. Amén. ¿Sí? Este año yo quise invertir en su familia y en usted. Y es por eso el altar familiar y es por eso el devocional. ¿No cree que es sencillo sentarse allí, verdad? Y escoger ciertos versículos que tengan que ver con ciertos temas y entonces tomar la esencia del tema y ponerlo ahí como una ayuda de interpretación? No es sencillo, hermano. Sin embargo, invierto yo en usted, ¿sí? ¿A usted le interesa invertir en usted? ¿Sí? Bueno, no deje su devocional, ¿ok? Muy bien. Hablando de la edificación, vamos a seguir con algunos recordatorios con respecto a lo que Dios ha hecho por nosotros. Como decía el año pasado, uno de los problemas graves que tenemos nosotros los cristianos es que recibimos a Cristo y creemos que todo se va a solucionar automáticamente. Y no es así. Necesitamos entender que el inicio del proceso de Dios en nosotros tiene que ver con aceptar a Jesucristo como Salvador. Allí empieza una obra de Dios en nuestras vidas para traer una transformación en nosotros y que vayamos caminando sobre aquello que Dios quiere y que ha plasmado en su palabra, que llevemos a cabo en nuestras vidas y nuestra vida sea transformada de vivir una vida pagana, una vida mundana, una vida de desgracia y de desastre, ¿verdad? Que éramos hijos del diablo. Dile a tu hermano, tú eras hijo del diablo. Sí, yo era hijo del diablo. Es más, a mí me decían el diablo.
¿Eh? Este diablo me decían a mí. De tal forma, hermanos, que nosotros ahora podamos entender lo que Dios, o mejor dicho, recordar lo que Dios ha hecho. Y si usted no lo sabe, es tiempo que usted lo sepa. ¿Sí? Porque muchas veces, como dije, creemos que son automáticas las cosas. Y como nuestro acercamiento a Dios es pura conveniencia primero. Y gracias a Dios por ello. ¿Sí? Gracias a Dios, porque de alguna forma Dios, o los problemas, mejor dicho, nos atacaron y no hallamos la puerta, dijo una hermana del club de la puerta perdida, ¿verdad? Y, y nos, de alguna forma alguien nos dijo, alguien nos invitó, alguien, y pudimos acercarnos a Dios de una forma convenenciera, ¿sí? Y llegamos de una forma convenenciera y no entendíamos. Lo que queríamos era que Dios cumpliera nuestra conveniencia, ¿ok? Pero Dios usa eso como inicio, hermano, hermana, para Él empezar la obra en tu vida y en mi vida, de tal forma que nos vaya transformando de ser miserables, porque eso es lo que éramos, a una vida digna en Dios. Y no estoy hablando de religión, porque hay gente que vive religiosamente, pero no es nada. Es más, hasta se creen que pueden opinar acerca de religión porque son religiosos, ¿sí? Pero no conocen la vida de relación con Dios. Por lo tanto, eso no les da mérito para hablar de lo que es Dios. Les digo esto porque hay mucha gente amargada con Dios porque no le ha cumplido caprichos personales, ¿sí? Y es necesario que nosotros abramos nuestros ojos si no los hemos abierto. Y si se nos ha olvidado, pues retomar otra vez aquello que ya Dios nos ha dado y nos empoderemos y que nuestro hombre interior se fortalezca para la gloria de Él. Amén. Vamos a ir a Efesios. Capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 3 nada más. ¿Sí? Esta prédica está basada desde el versículo 3 hasta el verso 13. ¿Ok? Dice, bendito sea el Dios y Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. ¿Qué hizo Dios? Nos bendijo. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? Nos bendijo. Lo que Él nos da es pura bendición. ¿Sí? Que lo que Él quiera transformar en nuestras vidas a veces no nos convenga porque queremos seguir viviendo en el pecado y la maldad y el desorden. Esa es otra cosa. Pero lo que Dios nos da es pura bendición. ¿Ok? Vamos a hablar de 4 puntos importantes en esta hora. Gracias a Dios que 2 de ellos ya los tratamos el año pasado. Y vamos a leer los versículos para que usted vaya viendo que ya vimos estos 2 temas y nos vamos a enfocar a los últimos 2, ¿verdad? Solamente vamos a hablar algunas cosas importantes de los temas que ya vimos, ya no vamos a profundizar tanto para que usted pueda tener una idea al respecto. Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ya hablamos de la elección de Dios y cómo Dios nos escogió. Hablamos
que tú y yo somos elegidos de Dios. Dile a tu hermano, tú eres elegido de Dios. Dios puso sus ojos en ti, hermano, y te eligió. Eres privilegiado, soy privilegiado. Desgraciadamente, mucha gente que vive a nuestro alrededor y mucha gente que vive afuera, que no conoce a Cristo, ellos todavía no vienen a la elección de Dios, porque la elección de Dios es por medio de Jesucristo. No es por la Virgen María, no es por el santo fulano o mangano o perengano, no es por el Hare Krishna, no es por Buda, no es, dice claramente la Escritura que solamente Jesucristo o solamente por medio de Cristo podemos ser salvos. Él es el único que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Él es el único que dejó toda su autoridad y su poder como Dios para venir y nacer como nosotros en este mundo, morir en una cruz por nosotros, entregar su vida por nosotros para hacernos libres. ¿Libres de qué? ¿Salvarnos de qué? De la maldición del pecado, de la iniquidad que ha sido puesta en nosotros por el simple hecho de nacer como seres humanos en este mundo. Porque la desobediencia fue el principal objetivo por el cual todos, sin excepción, todos los seres humanos nacimos con iniquidad en nuestro ser. Y solamente por medio de él, solamente por la única provisión de Dios que es Jesucristo, podemos nosotros obtener la libertad, el perdón de los pecados y hacernos libres de esa iniquidad y de esa maldad. Porque oiga, ¿cómo nos gustaba pecar? ¿O no? Y lo peor era que como la religión nos soba el lomo, ¿verdad? Pues a veces estábamos en la religión, pero bien torcidos. Porque la religión nos enseña, escuche bien, la religión nos enseña solamente actitudes que debe tener una persona, o mejor dicho, características que debe tener una persona. Pero Dios, hermanos, nos enseña en una relación, y en esa relación inicia la transformación, que no necesitamos nosotros que nos digan una serie de características, sino por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y nuestra relación con Dios y la lectura de su palabra, vamos adquiriendo nosotros las características de Dios sin que nadie nos esté mencionando. Sin que haya una lista. Una vez se me ocurrió a mí como pastor hacer una lista así. Tomé las características de los hijos de Dios y los puse, ¿verdad? Y puse, al final puse dirigidos por el Espíritu Santo, ¿sí? Aceptar a Cristo en la parte más baja, ¿verdad? Primero, antes de eso, un demonio, un diablo, con cuernos y todo, ¿verdad? Y cuando aceptó a Cristo, una persona ya con vestiduras blancas, donde la transformación o el perdón y la limpieza de Dios llegó a su vida. Pero conforme iban surgiendo las características, pues yo le puse una ala, dos alas, una aureola, un resplandor, ¿verdad? Para que la gente pudiera visiblemente darse cuenta de que hay que crecer en Cristo, que no es solamente aceptar a Jesucristo y aprender ciertas palabras que los cristianos manejamos, ¿sí? Sino realmente vivir la relación con Dios. ¿Ok? Solamente vivir la relación con Dios. Y en ese proceso, hermanos, muchos de nosotros a lo mejor pudiéramos estar, pero si tú no has puesto en tu corazón como lo que Dios nos ha dado, entonces ese crecer como que se detiene.
Porque cuando nosotros sabemos y entendemos que somos hijos de Dios, entendemos que ya no debemos de vivir en la forma antigua. Ya no debemos vivir mintiendo, ya no debemos vivir adulterando, fornicando, ya no debemos vivir, ¿verdad? Engañando, echando mentiras. ¿Qué más? A ver, ayúdeme. Robando, peleando, adulterando y todo lo que también ando, dijo un amigo. Levantando falso testimonio, ¿eh? Golpeando, juzgando, mitoteando, ¿sí? Y ahí les va. Vamos a describir la lista de Gálatas capítulo 15, verso 17 en adelante. Ese es nuestro peor problema que tenemos. Porque viven con nosotros. Y a veces florecen como si fuera algo natural. Sin embargo, como hijos de Dios, las obras de la carne no son naturales. ¿Me está escuchando? Porque tiene que transformado el viejo hombre por un hombre nuevo. Y esa es la transición de Dios en nuestras vidas. Ser personas, pero con ciertas costumbres, ideas, pero una transformación de un nuevo hombre, de una nueva mujer. Y la balanza o la forma de darnos cuenta cuando nosotros reaccionamos por nuestra vieja naturaleza o por el monstruo que llevamos dentro, es precisamente las obras de la carne. Ahí vienen en Gálatas capítulo 5, verso 17 en adelante. Celos, si usted maneja celos, usted está viviendo bajo las obras de la carne. Si usted maneja iras, contiendas, enojo, maledicencias, envidias, ¿qué más? Hechicería, brujería, vicios. El vicio no solamente es el alcohol, el cigarro, homicidios. Ay, para allá vamos. ¿Cuáles más vicios, hermanos? El vicio de la televisión, del celular, ¿de qué más? La baraja, el alcohol, las drogas, pornografía, ¿qué más? Pues algunos tienen adicción a la Ouija. No hacen nada si no consultan a la Ouija. ¿Eh? Conozco personas. El único problema es que cuando llego yo, la Ouija no funciona. ¿Ah? Es el único problema, pero hay que consultarle. Oye, y le preguntan, ¿verdad? Que si quiere ser presente y dice no. ¿Verdad? Porque la luz llega. ¿Sí? Y no se trata de que yo soy muy santo, se trata del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sí? O sea, no son méritos míos, no es que yo tengo la rodilla sangrante de tanto orar. No, 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 se trata de la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender. ¿Sí? Que debe haber una transformación, un cambio. Aparte de los vicios, ¿qué más? Allá dijeron hechicería, homicidios, orgías, lascivias. ¿Sabe qué es lascivia, hermano? Quiero aclarar esto porque ves que se confunde la gente. Y la gente cree que la lascivia son los deseos sexuales. Y no. Porque entre la pareja el deseo sexual es correcto, es adecuado y es normal. Pero el deseo sexual es cuando
Una persona tiene deseos sexuales con alguien que no es su cónyuge. Yo entiendo el noviazgo y todo, es algo normal, es algo correcto, ¿sí? Porque lo tenemos dentro. Pero el problema es cuando le damos rienda suelta, ¿sí? Y se convierte en una lascivia. ¿Qué más, hermano? Si surge eso, no es de Dios, hermano. No es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? No es guianza de Dios. Es meramente obra de la carne, de nuestra vieja naturaleza, de ese monstruo que llevamos dentro y que Dios quiere que aprendamos a sujetarlo. Y ahí está el punto. Porque a veces que se nos sale. Últimamente yo había dejado de corregir a las personas las malas palabras o las palabras mal dichas, ¿sí? Pero últimamente nos ha dado a mi esposa y a mí de decirle la palabra correcta que debe decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra vieja naturaleza surge sin que nos demos cuenta y empezamos a decir tontería y media, truanerías. Y eso es obra de la carne, no es obra del Espíritu Santo. Que usted diga una mala palabra, ¿verdad? No es obra del Espíritu Santo. Es que usted está despegando, está dejándose llevar por ese momento, su carnalidad está tomando lugar en su vida. El enojo, usted puede tratar todos los problemas con quien sea, pero no tiene por qué enojarse. Trátelo, ¿verdad? Lleguen a un acuerdo. Si no quiere, pues no quiere. Y si quiere, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué me tengo que enojar? Es mi vieja naturaleza que toma el lugar y quiere obligar a la otra persona a hacer lo que no quiere. ¿Sí me explico? Así es que, hermanos, hemos sido elegidos. Antes éramos del diablo, ahora somos de Dios. Dile a tu hermano, tú eres de Dios. Aunque no parezca, dile, tú eres de Dios. Porque ahí les va. La elección en Cristo no tiene que ver con tus acciones, tiene que ver con lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Y es por eso que somos de Dios, no porque soy perfecto, sino que la obra de Cristo ha trascendido y me ha transformado, pero delante de las personas y de los demás, es Dios el que ha hecho la obra. Él pagó el precio. Ahí entra la justificación que ya lo vimos. ¿Sí? No, hermano, si usted supiera, es un demonio esta o este, ¿verdad? Es hijo de Dios, está en el proceso de la transformación. Por eso, hermano, hermana, si tú quieres que Dios te ayude, o mejor dicho, si tú quieres algo mejor en tu vida personal, matrimonial, familiar, permite, no estorbes, permite, ayuda, fomenta la asistencia a la iglesia, la asistencia, o mejor dicho, los momentos de oración en tu casa, de lectura bíblica, y que aprendamos a servir en familia. Eso es bien importante. Dice, nos bendijo, según Él nos escogió, ya hablamos sobre eso, antes que de la fundación del mundo en Cristo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado. Ya hablamos de este tema también, no lo vamos a tocar. La predestinación tiene que ver que, que en Cristo todos somos elegidos y predestinados para vivir con Él y estar con Él.
Pero sigamos. Para ser adoptados hijos suyos. Y aquí es donde en esta parte no lo hemos visto, así que vamos a hablar acerca de la adopción de Dios. ¿Por qué nos llama la Biblia hijos de Dios si de repente nos dice que somos adoptados? Es muy sencillo. Porque tú y yo nacimos como hijos del diablo. Dile a tu hermano, tú naciste como hijo, como hija del diablo. Así lo menciona la Escritura. Dios hizo al hombre para que estuviésemos con él siempre y viviéramos con él en armonía. Pero por causa de la desobediencia nos, nos separa o hubo una separación entre Dios y nosotros, ¿verdad? Y fuimos echados fuera del lugar que Dios había preparado para nosotros, llamado Edén. Y no nos echó porque estaba enojado y hizo su rabieta y para que se les quite. No, no, no. Sino para que, como un acto de amor, para que no comiéramos del otro árbol, que ese sí estaba, ah, ¿cómo se dice? Autorizado para que comiésemos, ¿sí? Que es el árbol de la vida, el árbol de la vida eterna. Y entonces fueron echados fuera Adán y Eva para que no comiesen del árbol de la vida eterna. Y dice, y perezcan para siempre. O sea, para que haya una oportunidad de que haya una restauración, que haya una nueva oportunidad de volver a ser hijos y volver a tener relación con Dios y comunión con Dios. Ese es el punto por el cual fueron echados fuera Adán y Eva del huerto. Y a partir de ahí, todos los que nacieron fuera del huerto, nacieron, o nacimos, mejor dicho, con la desobediencia en nuestras vidas. Gracias a Dios por Jesucristo que nos reveló algo muy importante. Que dice que los niños tienen un periodo de anuencia de parte de Dios. Y se nota en nuestros hijos la inocencia que ellos tienen, la moldeabilidad que ellos tienen. Aquellos que tienen niños pequeños, hermanos, menos de 12 o 13 años, ¿verdad? Todavía son plastilina en tus manos. Tú puedes dejar tu huella en ellos. Porque así dice la Escritura, instruye al niño en su carrera. ¿Y qué dice? Cuando sea grande no se apartará de ella. Y me hace recordar a mis hijos, que ellos ya toman decisiones propias y lo que sea, pero ellos siempre dicen, papá, cuando voy a hacer algo mal, oigo tu voz que me dice que es incorrecto. Entonces, es un buen momento para los niños, es un buen momento para plasmar lo bueno. Y sabes que tú y yo como padres somos los responsables de ellos. ¿Sí? Ya nuestros hijos que están grandes, ya ellos toman sus decisiones. Si podemos hacer algo por ellos, qué bueno. Porque eso lo hicimos cuando nosotros estábamos sin ley y a lo mejor estábamos peor que ellos. ¿Sí? Pero ahora que hemos venido a Dios y somos hijos de Dios, hay que transmitirles el mensaje poco a poco. Porque recordemos que ellos tienen la imagen nuestra. ¿Qué tipo de imagen guardan tus hijos de ti? Qué bueno que algunos hemos logrado que nos perdonen, ¿verdad? Pero aquellos que hay que trabajar con ellos todavía, no perdamos ese momento.
Hay que seguir con ellos, aunque nos digan cómo enfadas, papá o mamá, tú siempre con lo mismo, puro Dios, tú no sabes otra cosa. No le hace que te lo digan. ¿Sí? Tenemos que seguir con ellos sabiamente. Ellos pueden alcanzar misericordia. Hay una promesa, ya lo vimos la vez pasada, la promesa de Dios sobre nuestra familia. Hay una promesa, pero eso lo vas a provocar tú, ¿sí? Tú y yo. Así que no perdamos oportunidades, aunque nos digan cómo enfadas. A mí me lo han dicho mis hijos y me lo han dicho algunos hermanos. Usted, hermano, pura iglesia, man. No le hace. Tenemos que seguir para que ellos puedan comprender. Y en eso estuvo, hermanos, el problema, que todos nacimos hijos del diablo. Y como nacimos hijos del diablo, es por eso que la Biblia nos llama que somos adoptivos. ¿Sí? Pero aquel que es adoptado, en el momento que es adoptado, ¿qué se convierte en qué? En hijo. No se convierte en extraño ni se convierte en hazte para allá. No, se convierte en hijo. Con todos los derechos y todas las obligaciones que refieren a un hijo legítimo. Porque en el momento de la adopción, ahí se legitimiza al hijo. Así es que Dios pone un sello, y ahorita lo vamos a ver. El sello del Espíritu Santo en nosotros, que es lo que nos hace legítimos hijos de Dios. Mucha gente se dice hijo de Dios, pero aquel que es legítimo hijo de Dios tiene como sello en su vida el sello del Espíritu Santo. Y el sello del Espíritu Santo nunca, o mejor dicho, el Espíritu Santo nunca te va a llevar a que tú te dejes gobernar por el reino de las tinieblas o tu vieja naturaleza o las obras de la carne. El Espíritu Santo nunca te dejará que te gobierne otra cosa que no sea como hijo legítimo. Nomás que nos pasa como a los hijos que se adoptan, ¿verdad? Pues le dicen, tú eres adoptado, y se siente como que ya no son hijos. Y no es así. Y no es así. Es hijo legítimo. En el momento que se adoptó, es hijo legítimo. Pero Dios va más allá, dice Juan, que pone Dios el gegenata de Dios en nuestras vidas. El gegenata no es otra cosa, es una palabra griega que significa el gene de Dios en nuestras vidas. Que después, cuando leemos el libro de Hechos, nos habla de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y aquí, en el verso 13, nos dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Así que tú no eres un hijo cualquiera. Ahora eres un hijo de Dios legítimo. Y tu característica o tu sello o aquello que te avala se llama obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y de acuerdo a cómo nosotros dejemos trabajar al Espíritu Santo en nuestras vidas, es como vamos a avanzar y tomar actitudes y características como hijos de Dios. Porque recordemos que esto se trata de relación. No se trata de, ay, aquí dice que no debo hacer esto. No se trata de saber que no debo hacer eso. Se trata de que Dios me ha convencido en mi interior que yo no soy una persona que debo hacer eso porque pierdo mi dignidad como hijo de Dios. ¿Sí me explico? Es algo maravilloso lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Y es algo que tú y yo debemos saber y debemos de tener presente siempre,
porque esa obra del Espíritu Santo es en todo momento y en cada circunstancia. Porque como les digo, a veces creemos que Dios es de la puerta para acá y de la puerta para allá, hijos del diablo como todos. No, hermano. La presencia del Espíritu Santo va y está contigo donde quiera. Por eso es importante que las relaciones sexuales se lleven a cabo con su cónyuge. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se complace. Él no siente lo que tú estás sintiendo, pero se complace en la relación conyugal. Está aprobado, está permitido. ¿Sí? Y no ofendes a Dios, al contrario, Dios se alegra de que podamos nosotros cumplir sus propósitos en nuestras vidas con responsabilidad. Pero si llegando a mi casa o haciendo ciertas o cuales cosas, dejo mi primogenitura o lo que yo soy como hijo de Dios a un lado, y de repente surge el diablo que era antes, ¿verdad? Y me convierto yo en una persona mal hablada, una persona malintencionada, pues entonces ¿de qué se trata? Se trata precisamente de que se nos olvida que somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios 24/7. ¿Sí? Y Él no nos deja por ningún motivo ni ningún segundo. Él está presente allí. Cuando piensas mal, cuando piensas bien, cuando actúas mal, cuando actúas bien. Y cuando actuamos mal, trata de comunicarse con nosotros y decirnos, hey, te estás equivocando. Por ahí no es. Pero a veces somos tan necios nosotros, tan acostumbrados que nos gobierne la vieja naturaleza, que no nos importa que nos hable el Espíritu Santo. Nos pasamos por encima y vamos y hacemos aquello y los resultados son los mismos que teníamos antes. Y a veces queremos reclamarle a Dios diciendo, Señor, ¿por qué no me ayudas? Amigo, se trata de que estás haciendo lo mismo de antes. Así es que la adopción, hermanos, tiene que ver con una obra poderosa de Dios en nuestras vidas, que no solamente nos convierte en sus hijos, sino que a partir de allí inicia una relación cercana con nosotros por medio del Espíritu Santo que Él puso en tu vida y en mi vida, porque por medio del sacrificio de Cristo fuimos aptos nosotros para contener la presencia de Dios. ¿Me está escuchando? Y eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? Siempre que habla el Antiguo Testamento de la presencia de Dios, nunca habla que está viviendo dentro de una persona. Hablan de la unción, hablan de la influencia que Dios tuvo, como por ejemplo Moisés cuando se presentó Dios en la montaña, cuando le dio los 10 mandamientos, ¿verdad? Bajó a donde estaba el pueblo y el pueblo no podía ni verlo a la cara, de tal forma que Moisés tuvo que tapar su cara para que poder comunicarse con la congregación, comunicarse con el pueblo. No es que Dios había penetrado en su vida, era como Moisés había participado de la gloria de Dios y esa gloria de Dios lo cubrió, pero no vivió como ahora el Espíritu Santo vive en tu vida y en mi vida. Dile a tu hermano, el Espíritu Santo vive en ti. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3 verso 1. Por favor, ponlo, Isaac.
Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para que qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y qué sucede? Por eso el mundo que no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por eso aquellos que nos relacionábamos antes, que son y siguen siendo paganos y mundanos y no entienden lo que pasó con nosotros, empiezan a decir, oye, ¿qué te pasó? ¿Se nota algo diferente? Porque no conocen lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No conocen que ahora somos sus hijos. No entienden eso. Y el ser hechos hijos de Dios no es otra cosa, sino es un derramamiento de su amor para con nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador. Y dicen algunos hermanos o algunas personas, no, es que yo soy hijo de Dios. Y cuando le pregunto, ¿ya aceptaste a Cristo como tu Salvador? No, entonces no eres hijo de Dios. Eres criatura de Dios. Y es donde mucha gente se equivoca. Porque dice perfectamente Juan 1:12, a todos los que creen. O sea, no es creer por creer, como dijo un pariente mío, ¿verdad? Mira, Gerardo, si tú crees en este horcón o en este palo, te va a hacer un milagro. A lo mejor sí, pero no lo hace hijo de Dios. Todo el que cree en Jesucristo y lo recibe como Salvador, tiene el derecho y el privilegio de llegar a ser hijo de Dios. Y el verso 13 nos habla claramente, dice, no nacido por voluntad humana, o sea, no es un hecho de porque nacimos como humanos, sino porque hemos nacido de Dios. Y ahí está la diferencia que mucha gente no entiende ni sabe. Pero tú como hijo de Dios debes de entender y debes tener bien claro este versículo bíblico, Juan 1:12 y 13, porque eso es lo que a ti te hace hijo de Dios. Mucha gente nomás dice, es que yo soy hijo de Dios, pero no sabe por qué. Y es necesario que tú y yo tengamos bien claro y bien presente estos dos versículos para entender que soy un hijo legítimo de Dios y que Él me ha sellado con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Así es que ser hijo de Dios es un privilegio, número uno. Se basa en la confianza de Dios sobre nosotros. Cada día nos hace a nosotros más conscientes de que somos sus hijos por medio del Espíritu Santo. Y número cuatro, ser hijos es la base para ser disciplinados o dirigidos por Dios. Hermano, todo lo que pasa en nuestras vidas es una prueba. Para Dios no, para nosotros. ¿Sí? Porque Dios lo que quiere ir haciendo es forjando tu carácter. Ir implementando las características de los hijos de Dios en tu vida y en mi vida. Y este asunto de la implementación de Dios es para siempre hasta que nos muramos. Porque como dije antes, nuestro peor problema es nuestra vieja naturaleza. Que ese monstruo que llevamos dentro como que quiere salir. Porque hay veces que me dan ganas de decir malas palabras a mí, hermanos. Cuando me saca el tapón a alguien y como que se me quiere salir. ¿Sí? Pero ¿qué cree? El Espíritu Santo me dice, tranquilo. Recuerda que el enojo y la maldicencia provienen de la carne. Sereno, moreno. ¿Ah? Es por eso que
doblego mi vieja naturaleza y siempre lo obligo a ver en las demás personas lo bueno que son. Porque a lo mejor, si usted le pregunta a alguien, ¿verdad? Que diga algo de usted, puras cosas malas va a decir de usted. Pero lo importante es ver lo bueno que tiene esa persona y qué es lo que Dios quiere hacer en ella. ¿Sí? Ver a mi cónyuge las cosas buenas. Porque si me pongo a hacer una lista de cosas malas, no me alcanza el cuaderno. ¿Sí? Pero tengo que ver las cosas buenas. Y las cosas malas es lo que Dios quiere transformar. Y es lo que yo tengo que ver. Lo que Dios quiere transformar. No para unirme a su vieja naturaleza y a sus problemas, no. Sino para hacer un bálsamo, para hacer un instrumento que lleve a la transformación a mi cónyuge. Sin obligarle, sin estarle molestando, sin ser un cuchillito de palo. Sencillamente ser una persona que contribuye a lo que Dios quiere hacer en el cónyuge. En los hijos igual, hermanos. A veces aprendemos, ¿verdad? Lo que el mundo nos enseña o lo que nuestros papás nos enseñaron. A nuestros papás nos enseñaron la chancla voladora. ¿Ah? Y qué bárbaro, qué tino tenía mi mamá. Luego después se le ocurrió hacer una cuartita. Así se le llamaba en aquel tiempo, no sé si a usted le tocó. Pero la cuartita era un tipo látigo que se le pegaba al caballo. Que la gente lo hacía, o los que usaban el caballo lo hacían de cuero, lo entretejían como tipo trenza. ¿Cómo le llaman, hermano? Formalmente, hermano, Márquez. ¿Cómo le llaman esa? ¿Así le dicen cuarta o cómo le dicen? O fuete. Ah, ok. La cuarta es de cuero cruz. Ok. Esa cuartita se hizo famosa en mi tiempo. ¿Ah? Porque como dolía. Con la banda de la máquina, de la lavadora. ¿Okay? También era buena esa. También era buena. Pero hermanos, el Señor nos enseña y nos dice que a nuestros hijos hay que corregirlos. Pero hay que corregirlos siempre. Y no se trata de lastimarlos, no se trata de golpearlos. ¿Sí? Se trata de enseñarles. Lo que la Biblia habla cuando habla de marcar a un niño en su psicología, es con la vara. Y la vara no es una tabla, no es algo grotesco. La vara, la característica de la vara es que es flexible, que no deja marca, ¿sí? Pero que sí duele. ¿Eh? La vara es de una rama, es un varejón, tipo varejón, pero el varejón ya es seco, el varejón ya es seco. Y esta no debe ser verde, debe estar verde. ¿Vale? De guasi. Sí, no digan nada porque van a inventar los chinos. Algunos fabricantes de utensilios cristianos tratan de hacer una imitación de la vara y hacen una tablita como tipo regla, ¿verdad? Y le ponen ahí, corrige al niño y todo eso, ¿no? Pero hermanos, nosotros tenemos que platicar con ellos siempre. Si ellos hacen algo que es incorrecto, debemos de estarlo corrigiendo siempre. No cuando te colme a ti o te llene la copa de piedritas.
Porque ese es el problema de nosotros los seres humanos. Que aguantamos al niño, lo aguantamos, lo aguantamos, lo aguantamos, lo aguantamos, haga lo que haga, y cuando nos saca el tapón, pues vamos y le pegamos una tunda, ¿sí? Decían para allá por mi rancho, de perro bailarín, ¿sí? De tal forma que no estamos formando ni educando a nadie, nos estamos desquitando. Y el niño o la niña, ¿qué cree que piensa? Mi papá o mi mamá está loca o loco. Porque lo he hecho como 20 veces delante de él o de ella y hasta lo último viene y me pega. Necesitamos corregirlo siempre, a cada momento, sin llegar a la agresión, sin llegar a... y explicarle, hijo, no, o hija, no. Algunos lo aprendimos tarde. Si usted todavía tiene niños chicos, hay que aprenderlo ahora. Pero sigamos. El verso 13, vamos a brincarnos todo lo demás. El verso 12 nos habla el propósito de por qué nos ha hecho hijos de Dios. Y dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los requisitos son para que se lleve a cabo esto. Vosotros habiendo oído la palabra de verdad, no cualquier palabra, hay muchas filosofías, hermanos. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados. Se da cuenta que no somos hijos nada más porque sí, sino que debimos haber oído el evangelio y debimos haber creído. Y como dice Juan 1:12, y aceptado a Jesucristo, y entonces llego a ser hijo de Dios. Y es allí donde somos sellados, sellados por el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es una marca de propiedad de Dios sobre nuestras vidas, que se lleva a cabo por la concesión del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dile a tu hermano, tienes la marca de Dios. El Espíritu Santo en el creyente es la evidencia de que Dios nos ha hecho sus hijos. Es por eso, hermano, mi insistencia, hermanos, tengamos una relación con el Espíritu Santo. Aprendamos a distinguir la voz del Espíritu Santo de nuestros propios pensamientos. Hermanos, empecemos una comunión con el Espíritu Santo, porque es la evidencia, hermano. Y yo lo entiendo, no creo que para mí fue sencillo y fácil. Porque yo le digo, porque regularmente una pregunta para el pastor es, ¿y cómo se lleva a cabo eso? ¿Cómo se lleva a cabo eso? Y no es otra cosa, hermano, sino que es una práctica. Porque la relación con el Espíritu Santo es personalizada. ¿Me está escuchando? ¿Por qué personalizada? Porque cada uno de nosotros, número uno, tenemos un propósito diferente, aunque hay un propósito general de Dios. Número dos, porque cada uno de nosotros tenemos diferente disposición y Él tiene que trabajar con nosotros de acuerdo a nuestra disposición. Número tres,
Porque el Espíritu Santo desarrolla dones y trabaja de acuerdo a la fe que vamos adquiriendo nosotros. ¿Me está escuchando? Porque los dones se reparten de acuerdo a la fe. Y Dios quiere usarnos. Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí. Pero necesitamos fomentar la fe. De acuerdo a cómo fomentemos la fe, de acuerdo a cómo Dios va a empezar a usarnos por medio de los dones. Los dones son para ti, para mí. ¿Qué dones te gustaría que Dios desarrollara en tu vida? Tolerancia. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para que aprendamos tolerancia y paciencia? Es meternos en problemas. Para que aprendamos a soportarle. No crea que va a venir el Espíritu Santo y le va a evitar los problemas. No. Le va a meter en más problemas. Y entonces va a aprender usted a darse cuenta que Dios está en el asunto. Número uno. Y número dos, que cada problema, circunstancia y situación le va a permitir Dios ver su poder obrando a su alrededor. Y cuando usted crea eso, usted ha vencido. Y entonces la tolerancia y la paciencia llega a su vida. Pero mientras que usted quiera hacer todo, entonces a nuestra forma, entonces la tolerancia y la paciencia va a ser un... ¿Está así? Okay, gracias. Ya me agarró en el último momento por último. Hay muchos dones que Dios quiere. Es más, todos los dones quiere desarrollarlos Dios con nosotros. La paciencia, hermanos, no es un don, ni la tolerancia, es una característica del Hijo de Dios. Es un fruto del Espíritu, es más. No es don, es fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Es un fruto del Espíritu. ¿Qué significa esto entonces? Que tienes que permitir que florezca en tu vida por medio del Espíritu Santo. Y es eso que acabo de decir. Mientras que tú no te des cuenta que Dios está presente y que Dios te está permitiendo esa situación para glorificarse y puedas ver tú la presencia sobrenatural en ese problema, entonces va a ser un caos para tu vida. Así que permitamos que el fruto del Espíritu fluya. Pero los dones, hermanos, tienen que ver con el servicio. Los dones tienen que ver con el servicio. Y es donde allí el Espíritu Santo quiere trabajar también en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos en una persona que el Espíritu Santo le está regenerando y está creando una nueva criatura, es cuando la gente ve o nosotros vemos la obra del Espíritu. Por ejemplo, cuando usted habla, cuando usted hace algo, ¿qué cree que yo hago como pastor? Observar. Y yo veo qué tipo de frutos del Espíritu Santo están fluyendo en su vida. O yo veo qué tipo de dones Dios quiere que usted desarrolle. O yo veo hasta dónde usted le permite llegar a Dios. ¿Sí me explico? Y eso lo tenemos que hacer también para nosotros.
Porque hay veces que somos buenos para ver a los, pero no somos buenos para vernos a nosotros mismos. Es por eso que Dios nos invita a que vivamos una vida arrepentida, donde todos los días, al final del día, podamos hacer un recuento y si hicimos algo indebido, ahí mismo arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y tomar otra vez el lugar que nos corresponde como sus hijos. Amén. También puede servir, ¿verdad? El devocional para esa reflexión después de leer la Biblia y ver la guía de interpretación. Ahí podemos nosotros también reflexionar sobre nuestra vida y decir, a mí me falta esto, me falta este otro. Señor, ayúdame. Y ir dando pasos, hermanos, ir dando pasos, creciendo, avanzando. Cuando el Espíritu Santo nos regenera o nos convierte en una nueva persona, se ve más el sello del Espíritu Santo y por lo tanto sentimos como que Dios nos ha liberado del pecado. Sin embargo, si yo tengo un descuido, puedo otra vez volver atrás. Por eso tú y yo debemos de mantenernos en la línea con las prácticas espirituales que son oración, ayuno, lectura bíblica y servicio. El Boaz famoso. Si nosotros perdemos de vista eso, lo más seguro es que vayamos siendo decadentes. Y cuando menos pensemos, hasta el pastor nos va a caer gordo. ¿Ah? Ya nos cae. Y luego vamos a ver moros con tranchetes y vamos a empezar a decir, no, pues allí no, ni me saludan, y vamos a empezar a agarrar justificaciones. Pero cuando una persona viene llena del Espíritu Santo, llega alegre, contenta y no necesita que le saluden, llega saludando y llega transmitiendo esa parte de Dios a los demás, que a lo mejor estamos secos y es lo que necesitamos. Esa es la actitud de un hijo de Dios. El sello del Espíritu Santo así se ve. Porque el sello del Espíritu Santo, o mejor dicho, la llenura del Espíritu Santo debe estar en nuestras vidas. ¿Y sabe qué es llenura? Cuando el vaso se pone rebosante y empieza a derramar hacia los demás. Cuando tú saludes a alguien que vea que la llenura del Espíritu Santo está en tu vida. Oye, tú transmites algo. Muchos ni saben qué está pasando, pero saben que es algo bueno, es algo positivo, ¿verdad? Pero hay unos que hay que sacar la vuelta porque nosotros somos agentes de bendición para los demás. Así como Dios nos bendijo en su amor, haciéndonos sus hijos, así hemos sido llamados nosotros en amor para bendecir a los demás. Por último, dile a tu hermano, tú tienes el sello del Espíritu Santo. A veces nosotros nos sentimos muy orgullosos, se podría decir, orgullosos, contentos por el apellido que tenemos o de dónde venimos. Otros dicen, pero hay algunos que sí, ¿verdad? Pero quiero decirte que nuestro Padre Celestial es ahora el que está a cargo de nuestra vida.
Y que nuestro apellido ya no es Ayala, ni Molina, ni Romero, ni Tiller, ¿ah? Sino que nuestro apellido se llama Gerardo de Cristo, Francisco de Cristo. ¿Sí? Irma de Cristo, Alejandro de Cristo. Pero ¿cómo, hermano? Si usted viera, así nos ha establecido Dios. Y es por eso que tenemos que ser conscientes de lo que Dios nos ha dado. Nos ha puesto como realeza y Él está súper complacido en llamarnos sus hijos y en que nosotros le digamos Padre Celestial. A veces en los escritos que yo le mando, ¿verdad? Le pongo ahí Padre Celestial. Porque hay que reconocer que ahora nosotros somos descendientes del Padre Celestial. Agradecemos y dice la Escritura que debemos honrar a nuestros padres. Pero ahora como hijos de Dios, nuestro Padre Celestial es el que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Y si lo Ayala quiere salir de repente, decirle: te reprendo en el nombre de Cristo porque ahora yo soy de Dios. Amén. Ponte sobre tus pies y vamos a darle gracias al Señor porque hemos sido escogidos, predestinados, adoptados y ha sido puesto el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Oramos mientras que nuestra hermana Gloria se prepara para cantarnos el último himno al final de la oración. Señor, te damos gracias porque nos has hecho tus hijos. Éramos hijos del diablo, éramos hijos de la desgracia, estábamos perdidos, pero Señor, nos has limpiado con tu sangre. Has puesto nuestras vestiduras sucias y las has convertido en blancas, Señor. Nos has transformado, nos has cambiado. Señor, gracias porque hemos sido elegidos y predestinados en tu Hijo. Y ahora te damos gracias porque podemos entender que hemos sido adoptados porque venimos de una estirpe pecaminosa. Y ahora, Señor, somos hijos legítimos tuyos. Y ese lugar, Señor, ese lugar nadie nos los quita. Solamente tenemos que guardar nuestra dignidad como hijos de Dios. Ayúdanos para ello. Porque solamente tú pudiste haber hecho esa grande obra, Señor, para poder rescatarnos, limpiarnos y ponernos en este lugar tan privilegiado de hijos tuyos, de tal forma que nuestro Señor Jesucristo dice que no tiene ningún impedimento para llamarnos hermanos. Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias por hacernos tu Hijo, Señor. Permítenos ser tan conscientes de esto que empecemos a guardar nuestra dignidad como tus hijos. Y no permitamos que nuestra vida pasada, que lo que éramos antes, hijos del diablo, de la perversidad, quiera venir a echarnos a perder ahora tu obra en nosotros. Señor, aquí estamos. Espíritu Santo, te ruego que te hagas presente en cada uno de nosotros. Y aquel o aquella que todavía no ha iniciado esa relación contigo, Espíritu Santo, te ruego que te hagas presente
para que él o ella pueda entender, pueda comprender, pueda distinguir la voz tuya, tu sentir, Señor, lo que tú quieres en cada una de nuestras vidas y la voz, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestro sentir. Señor, aquí estamos. Agradecemos esa obra. Gracias porque ya lo hiciste, Señor. No lo vas a hacer, ya lo hiciste. Ya somos tus hijos legítimos. Permite, Señor, que guardemos cordura y esa dignidad que tú mereces que nosotros te reconozcamos como Padre y reconozcamos que somos hijos de Dios con características y hechos que tu palabra nos designa, Señor. No lo que éramos antes, sino lo que tu palabra implementa en nosotros. Muchas gracias, Padre Celestial.